webinar en la área de ingeniería civil, construcción civil. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar una vez más con ustedes. Mucho más tendiendo hoy como nuestro expositor invitado, el ingeniero Jorge Luis Jaldín, un buen amigo. En los últimos tiempos se ha hecho un buen amigo. Perfecto, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como les dije anteriormente, le presento al ingeniero. El ingeniero es graduado por la Universidad UPSA. Tiene maestría en la Católica de Chile, tiene especialidades en el MIT, es profesor de diversos programas de posgraduación en Bolivia, desde la Gabriel René Moreno hasta instituciones que vienen a ser como la del Beni, universidades públicas y privadas. Tiene una trayectoria interesante. Él es gerente en la parte de control de calidad en lo que viene a ser Concretec. Con la cementera francesa, tiene unos equipos muy interesantes, nos los ha estado compartiendo en el grupo y en diversas visitas que le he podido hacer a él. Entonces, estoy más que seguro que será muy productivo el seminario del día de hoy, muy práctico, muy objetivo, un profesional que tiene una trayectoria interesante. Y es miembro del capítulo naciente del International Concrete Repair Institute. Todos están cordialmente invitados a movilizarse o a ser parte de esta acción, es solamente mandar sus datos al info@openbeard.com.bo y estarán puestos en el grupo y las acciones que se están teniendo en lo que viene a ser el capítulo boliviano del International Concrete Repair Institute, del ICRI de Estados Unidos. Entonces, el día de hoy, hormigón en clima cálido es el tema de exposición del ingeniero Jardín. Seguiremos la misma secuencia que los anteriores seminarios. Él expone 60 minutos. Ustedes durante la exposición pueden hacer las preguntas en el chat y esas preguntas posteriormente, sin excepción, se las estará respondiendo al final de su exposición el ingeniero. Una vez más, muchas gracias por su participación, ingeniero Jorge. Todo suyo, puede dar inicio a su seminario. Estaremos todos oídos, atentos a todo lo que nos tenga transmitido. Excelente, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias, querido Yatsen, igualmente un gran amigo. Y estamos muy complacidos de poder compartir en esta segunda oportunidad con todos los asistentes un tema que es bastante sensible en nuestro país y un tema que tal vez no ha sido estudiado muy a profundidad con las características que tiene Bolivia en cuanto a su clima. Y bueno, hago una pequeña modificación del título que se expuso en un comienzo, que es hormigonado en clima caluroso. Tal vez caluroso no es el término apropiado y yo le puse hormigonado en clima cálido, que creo que es más apropiado para el título. Mi persona, como bien dijo Yatsen, en este momento funge como jefe de control de calidad en la empresa Concretec, dirigiendo el laboratorio de materiales y elementos estructurales que tenemos aquí en Santa Cruz y por supuesto laboratorios a nivel nacional. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Concretec es una empresa de larga trayectoria, de los años 80, ya viene incursionando en lo que es la construcción muy sólido, que durante su trayectoria y su evolución ha pasado por distintas etapas y distintos inversionistas hasta conformarse en la gran empresa que actualmente. Es una empresa que tiene alcances muy vastos en lo que es producción con hormigones, tanto en prefabricados como en hormigones elaborados en estado fresco, y asimismo en complementos a la construcción, como son los complementos y casetones de poliestireno expandido. Es una empresa certificada, tenemos certificaciones la norma ISO 9001 en nuestros procesos de comercialización y de gestión de todos nuestros procesos de producción igualmente. Asimismo, no solamente el proceso, sino también los productos están certificados y particularmente el producto del cual vamos a hablar esta noche
que es hormigón premezclado. Está certificado bajo el sello de INNORCA en conformidad con la norma NB 604, ¿no? Que es la norma de los requisitos del hormigón elaborado. Por supuesto, Concretec, como parte integrante de las empresas constructoras de Bolivia, pertenece a la Cadeco Cruz, participa activamente, es miembro del 12.7 de INNORCA en morteros y hormigones y también miembro del comité 12.25 construcciones, también en INNORCA. Entonces es una empresa con el sello de INNORCA que cumple absolutamente todos los requisitos para poder prestar sus servicios y para poder elaborar sus productos. No olvidemos que en el caso del hormigón premezclado, provisto en obra, una componente importante es el servicio, ¿no? No estamos hablando solamente de un producto, sino de un sistema de gestión y de un servicio. Y es precisamente este sistema de gestión el que es muy bien controlado por el personal de Concretec. Y lo digo porque yo también soy parte de ese proceso y a mí me auditan permanentemente y permanentemente están vigilando los pasos, ¿no? Para poder mantener siempre nuestros registros, procedimientos instructivos actualizados y conforme a lo que indica la norma. Bien, la presentación del día de esta noche no es una presentación nueva. Esta presentación la hicimos en 2018, invitados por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en el Congreso Nacional de la Construcción, que tuvo lugar en un salón de eventos junto a otros expositores, perdón. Bastante novedoso para esto que era el 18, para iniciar el estudio del hormigonado en clima cálido en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y en el oriente boliviano, que es bastante sensible, y por qué no también en épocas de verano, yo he estado por ahí y hay temperaturas bastante, hay un gradiente de temperatura bastante brusco, ¿no? Entonces, vamos a ver también que ese gradiente de temperatura está tratado dentro de las normas de referencia, y por supuesto que concierne a todo el territorio nacional. Bien, entonces vamos a ver qué es clima cálido o un tiempo caluroso, clima cálido. Según la ACI 305, la guía ACI 305R, que es nuestra guía, ¿ya? En la ACI 305 hay dos documentos más extensa, hormigonado en clima cálido, según que es la 305.1, la cual dispone del año 2016, que es una especificación de hormigonado en clima cálido, en donde esta especificación es mandatoria, ¿no? Entonces, todo lo que se indica en la especificación es mandatorio, y lo que indica la guía es es como dice su nombre, es una guía, es una orientación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la guía? La definición nos dice que el tiempo caluroso es una o la combinación de las siguientes condiciones tendientes a perjudicar la calidad del hormigón en estado fresco o endurecido a través de la aceleración de la tasa de evaporación, se supone del agua superficial, o la hidratación acelerada del cemento u otros efectos nocivos. Estas condiciones precisamente son la elevada temperatura ambiente, elevada temperatura del concreto, baja humedad relativa y elevada velocidad del... Entonces vamos a ver que estos cuatro componentes confluyen y aportan a cualquiera de esas dos consecuencias, ¿no? Por un lado, una elevada tasa de evaporación o una elevada hidratación del cemento. Entonces vamos a ver también más adelante las componentes de temperatura, ¿no? Porque no es solamente cuidar la temperatura de los materiales, sino que están las reacciones químicas de por medio y seguramente aquí también Yatsen nos va a dar más luces acerca de lo que es el proceso de
las diferentes etapas que experimenta el cemento en combinación con el agua, ¿no?, para la generación de calor. Entonces, volvemos a esta. En esta lámina se describen los problemas potenciales para el hormigón en estado fresco, ¿no? Entonces, existen diferentes problemas para el hormigón en estado fresco, como ser mayor demanda de agua, por supuesto. Vamos a ver más adelante cómo la temperatura afecta a esta demanda de agua, a este incremento en la demanda de agua. Una mayor tasa de pérdida de revenimiento con la consiguiente tendencia de anterior, mayor velocidad de fraguado, con la resultante dificultad para manipular, compactar y dar acabado. Hay mayor riesgo de juntas frías. Y rápido, entonces hay que hacer juntas frías. Hay mayor tendencia a la retracción plástica y térmica. La retracción plástica no es una presentación de patología, pero está muy ligada a lo que es la ACI 305, y precisamente es la pérdida de agua debido a que la tasa de evaporación de la intemperie le gana a la tasa de exudación del hormigón y se produce una evaporación de agua y la consecuente fisuración de retracción, que es unas fisuras de forma errática, ¿no?, que todo el mundo conoce. Y la retracción térmica, que también vamos a ver, por dificultad para controlar el aire incorporado en la mezcla, ¿no? Tiene a tener moquedades, ¿no?, a tener más burbujas, que cuando está densificada y está bien compactada y suelta, ¿no?, que significa que tiene menos. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. También hay problemas potenciales para el hormigón en estado endurecido. Por ejemplo, menores resistencias debido a una mayor demanda. Por supuesto, si todo el mundo sabe que a mayor relación agua-cemento hay menor resistencia, mayor tendencia a retracción hidráulica, que es una etapa de la retracción cuando el hormigón está debido a la tensión superficial, y contracción térmica por el enfriamiento de toda la estructura o por gradientes de temperatura, menor durabilidad debido a las fisuras, por supuesto, por el ingreso de humedad y también el ingreso de dióxido de carbono para la mayor variabilidad en la apariencia superficial, como ser juntas frías, variaciones en color debido a diferentes tasas de hidratación o relaciones agua-cemento diferentes. Bien. Entonces, entrando en materia, si damos un vistazo a la guía de hormigonado en clima caluroso, que es la ACI 305.R, los efectos de la temperatura de curado en la resistencia del concreto son muy importantes. Un curado a menor temperatura genera una microestructura más uniforme y mayores resistencias a largo plazo. Aquí podemos ver, voy a habilitar mi puntero, que las resistencias a 28 días decrecen conforme la temperatura de curado aumenta. Si la temperatura es muy elevada, a largo plazo puede afectar. En cambio, a corto plazo, como es a un día, las temperaturas de curado elevadas no favorecen, ¿no? Es por eso que en ACTM C31 se especifica una temperatura de curado del orden de 23 más o menos 2 para el curado final y de 16 a 27 grados para el curado inicial de 48 horas. Es importante tener en cuenta este tema de la microestructura. Asimismo, vamos a ver más adelante que el agua de curado no puede ser a cualquier temperatura, ¿no? Normalmente a 105 especifica, o mejor nos da la guía de que el agua de curado de preferencia no debería tener una diferencia de temperatura de más de 11 grados centígrados o 20 grados Fahrenheit en relación al hormigón, puesto que si la temperatura o la diferencia de temperatura es de más de 11 grados centígrados, entonces podría existir un choque térmico con el hormigón y por supuesto se podría dar un problema de retracción térmica o de fisuración por retracción térmica debido al contacto del agua que está mucho más fría que el hormigón o más caliente
y recordemos esta diferencia de 11 grados, y podría perjudicar al hormigón con ese choque térmico. Igualmente, durante el curado y la protección del hormigón, se debe prever que la temperatura ambiente no debe reducirse en más de 3 grados centígrados por cada hora, o en más de 28 grados centígrados por cada 24 horas, puesto que en ese sentido también vamos a tener esa retracción térmica. Bien. Bueno, este nomograma es conocido ya a partir de hace unos años atrás, por lo menos en Concretec, este nomograma es bastante conocido, y este nomograma es el nomograma de la NMSA, PSA, que es de la organización en Estados Unidos que representa a los productores de hormigón premezclado, y también Association, ¿ya? Ambos han elaborado este nomograma. Y este nomograma sale de la ecuación, responde a la ecuación de 1, que es una de las ecuaciones que vamos a analizar en breve. Es un nomograma bastante práctico, ¿no? Simplemente entra con la temperatura ambiente, la temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura del concreto y la velocidad del viento, para encontrar una tasa de evaporación que es precisamente lo que queremos identificar para compararlo con la tasa de exudación que tiene, o la tasa de sangrado que tiene el concreto. La máxima temperatura permitida del concreto, de acuerdo a la guía, a la especificación ASEI 305.1, es de 35 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit, pero esto no es una directriz a la letra M, aplicarse el criterio ingenieril para estimar a una mayor temperatura que 35 grados centígrados. El hormigón, con la experiencia del pasado, no ha reportado problemas de colocación o problemas de calidad, ¿no? Entonces todo depende del criterio y de la experiencia. Se deben aplicar medidas de protección cuando la velocidad del viento supera los 40 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Y por qué eso? Porque fíjense que aquí en el nomograma no hay una línea más allá de 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso no significa que no vamos a hormigonar, ¿no? Aunque sí, si uno es Juan Seguro, mejor es no hormigonar en esas circunstancias, pero a 40 kilómetros por hora, ya hay indicios de que los suficientes datos como para aplicar medidas de protección inmediata, ¿no? Bien, un poquito del nomograma. El nomograma se basa en la ecuación de 1, es decir, uno en lugar de utilizar nomograma puede utilizar esa ecuación que la vamos a ver en breve. El nomograma mide el efecto de la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento en la tasa de evaporación superficial del concreto. Provee un método gráfico para estimar la pérdida de humedad superficial para varias condiciones ambientales. Si la tasa de evaporación se aproxima a 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, se deben tomar precauciones contra la retracción plástica. La velocidad del viento que se ingresa en el nomograma es la velocidad horizontal medida en kilómetros por hora a una altura aproximada de 50 centímetros sobre la superficie de evaporación. La temperatura del aire y la humedad relativa deben medirse a 1.2 o 1.8 metros por encima de la superficie de evaporación. En barlovento, protección de los rayos del sol. Este nombre es apropiado para estimar la tasa de evaporación de la superficie del concreto cuando dicha superficie se supone cubierta por agua de exudación. Por tanto, es un mejor predictor del potencial de evaporación de las condiciones ambientales y no de la tasa de evaporación efectiva del concreto. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Es como que tengamos una película de agua, como una laguna encima del concreto, mide la tasa de evaporación de esa película de agua, pero
cuando el hormigón no tiene mucha exudación, entonces no es un predictor tan eficiente, ¿no? Sino que cuando el hormigón tiene su primer brillo, una película notable de agua de exudación, entonces sí nos permite predecir bien. Entonces, vamos adentrándonos a los estudios que se han hecho acá en Santa Cruz, donde hay clima cálido. La temperatura media anual en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ronda los 23 grados centígrados, ¿ya? Vamos a verlo acá, que tenemos a inicio y a final de año unas estaciones cálidas y al medio unas estaciones eh, más frías o menos cálidas. La media es de 23 grados, es por eso que también las piscinas de curado no necesitan casi calentadores en la mayor parte del año, se mantienen a temperatura bajo norma conforme a ASTM C31. La humedad relativa media anual en Santa Cruz de la Sierra ronda el 70%, ¿ya? Esta humedad relativa es en algunos casos es del 90%. Pueden ver que cuando es época de lluvias, esta humedad relativa ronda el 90% y cuando es época fría, ronda el 25%. Y por supuesto que durante el frío también puede haber problemas, ¿no? Debido a esta baja humedad relativa, puede haber una sequedad en el ambiente que también pueda inducir a la reacción plástica. La velocidad del viento también es otro factor. Considerando la velocidad del viento media anual, la velocidad media, en Santa Cruz de la Sierra, según los datos del CENAMI, desde el año 2000 hasta el año 2016, medida en la estación de Viru Viru, fue de 83 kilómetros por hora, aunque no es la velocidad medida a medio metro de la superficie, como decía el nomograma, pero para efectos prácticos consideramos que la velocidad medida a los 50 centímetros es de 40 kilómetros por hora como la peor situación. Vamos a darnos cuenta que este valor de 40 no es que yo lo estoy imponiendo o que es algo arbitrario, sino que vamos a ver mediciones que se han hecho en terreno para confirmar esto. Entonces se hacen mediciones en obra. Esta es una de las obras atendidas por la empresa Concretec. Ahora la tecnología está bastante avanzada. Hasta en el celular uno puede descargar aplicaciones que permiten leer la velocidad del viento, ¿no? En kilómetros por hora, y le dicen la velocidad en ese momento, ¿no? A la altura que uno esté apuntando el micrófono del celular. Entonces es bastante interesante esa aplicación de celular. Por supuesto se mide la temperatura del hormigón y se puede consultar en los datos de meteorología, la humedad relativa y la temperatura ambiente, ¿no? O también uno puede llevar su higrómetro y su termómetro al lugar de estudio. Entonces, hemos hablado de la ecuación de 1 para utilizar el nomograma de la RMSA-PCA, y la ecuación de 1 se basa en la ecuación que es la de Menzel en función a la presión de vapor a una humedad relativa del 100%. La ecuación de Menzel permite conocer la tasa de evaporación en función de esa presión de vapor, y la ecuación de 1 incorpora otras, lo hace más práctico, es decir, no necesitamos conocer la presión de vapor en sí misma, sino que directamente en función de los cuatro factores que hemos visto en el nomograma, en función de la temperatura del concreto, de la temperatura del aire, de la humedad relativa y de la velocidad del viento, directamente podemos conocer la tasa de evaporación de esa película de agua. Y aquí en este gráfico podemos ver la correlación directa y positiva que existe entre la ecuación de Menzel y la ecuación de 1, ¿no? Fíjense que los resultados son bastante aproximados, prácticamente una correlación directa y positiva de valor 1, ¿no? Porque recordemos que la correlación varía entre -1 y 1.
Y por supuesto, bastante precisas y bastante aceptadas. Entonces, ¿qué hacemos si que yo tenga cruz con los datos de los valores medios anuales del viento, de la temperatura, de esta ecuación? Entonces, como dicen en Estados Unidos, plug and check, ¿no? Simplemente agarrar los valores y meterlos en la ecuación. Y los hormigones que nosotros elaboramos, puede ser en época de verano, tienen una temperatura de 30 grados centígrados, humedad relativa, habíamos dicho que era el 70% media anual, temperatura ambiente media anual 23 grados, velocidad medida 50 centímetros, la peor situación 40 kilómetros por hora, y por lo tanto con eso tenemos una tasa de evaporación de 1.85 kilómetros por metro cuadrado por hora. Eso nos dice que para condiciones normales, eh, nosotros tenemos que tomar precauciones en la protección y el curado oportunos del hormigón, puesto que superamos los 1 kilogramo por metro cuadrado en Santa Cruz. Ambientales que tenemos. Ejecutamos, por ejemplo, un solver en Excel o un goal seek, un buscar objetivo, y queremos saber y en condiciones de 25 grados. El concreto en Santa Cruz debería estar por debajo de los 25 grados centígrados para tener una tasa de evaporación menor a 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, y de esa manera, poder aplazar las medidas de protección, ¿no? Porque no las vamos a suprimir, sino que las podemos aplazar en el tiempo. Vamos a ver cómo no las podemos suprimir. Y es aquí lo que precisamente no se pueden suprimir. ¿Y por qué no se pueden suprimir? Porque en algún momento el hormigón va a dejar de sangrar. El hormigón va a dejar de expeler agua de exudación y la tasa de evaporación va a igualar a la tasa de exudación. Entonces, en función a las mediciones de la tasa de evaporación y la exudación de los diferentes diseños de mezcla, es posible estimar el momento oportuno para emplear medidas de protección del hormigón. Entonces aquí vemos 3 diseños de mezcla, diseño A, diseño B, diseño C, y vemos que el sangrado es diferente en cada uno, ¿no? En este caso la mezcla A tiene una mayor exudación y por lo tanto la tasa de evaporación 1 la alcanza después que en la mezcla del diseño C, porque la mezcla del diseño C tiene poca exudación, entonces le gana antes la tasa de evaporación y por lo tanto tiene que empezar a proteger desde un inicio antes que las demás. En cambio, la mezcla A va a empezar su protección después, ¿no? Y por supuesto eso incide en costos de obra, seguramente costos de membranas de curado, incide en la economía, ¿no? Entonces es importante hacer un buen diseño de mezclas obviamente con 2 métodos en la A6305, hay 2 métodos y por supuesto tenemos que evaluar cuánto va a exudar esa mezcla, qué temperatura va a tener y todo eso, ¿no? Entonces bueno, de eso vamos a hablar de la exudación un poquito también, que la exudación es buena si lo vemos desde la perspectiva del que combate con con la tasa de evaporación, pero también no es buena en exceso porque me puede generar una capa débil, sobre todo si la persona que hace el acabado de las losas o el elemento estructural no es muy experimentada y puede generar puede modificar la relación agua-cemento de la superficie, generando una capa débil, ¿no? Entonces hay que tomar esto muy en cuenta.
Bueno, el ensayo especificado para medir la exudación en los hormigones es el especificado en el estándar ASTM C232. Ahí podemos ver un poquito el equipo, vemos algunos frascos, unas cápsulas, el molde, un molde de aproximadamente 15 litros, una balanza, que tiene que ser una balanza de alta capacidad, pues esta balanza es de 150 kilos para poder pesar todo ese hormigón, y los aditivos, por supuesto, eh, que van a participar en la mezcla de prueba. Ahí vemos las cápsulas. Aquí en este caso las estamos usando para medir los incrementos de exudación que tiene la mezcla en cada cierto tiempo. Se usa un cronómetro también, puesto que las tomas de agua exudada se hacen con una pipeta, ¿no? Y se pueden tomar cada 10 minutos durante los primeros 40 minutos y posteriormente se toman cada media hora. Entonces, el objetivo es medir la evolución del sangrado en el concreto en el tiempo por unidad de superficie, de manera que sea comparable con la tasa de evaporación. El sangrado se mide en peso por unidad de tiempo por unidad de superficie. Entonces, toda el agua exudada que bota el hormigón se pesa y, por supuesto, se está controlando el tiempo, se anota la hora en donde se hizo esa recolección del agua exudada, y se mide también la superficie del recipiente para hacer la relación del peso contra el tiempo contra la superficie. Por supuesto, se debe calibrar de acuerdo a ASTM C29 el volumen del recipiente. Nunca se llena el recipiente hasta el tope. Siempre se deja un poquito de espacio por 1 pulgada o 2 pulgadas aproximadamente para poder poder hacer la recolección del líquido, ¿no? Entonces, obviamente, el proceso de calibración se hace midiendo la temperatura del agua y haciendo la relación con la densidad a esa temperatura. Aquí están algunas fotos de las mezclas de prueba y de todos los ensayos a la determinación de la exudación. A detalle en ASTM C192, ¿no? Y básicamente estas mezclas de prueba van a variar en función de cómo se vive el trayecto del hormigón en la obra, si va a ser un trayecto largo o va a ser un trayecto corto, ¿no? Si va a ser un trayecto de 1 hora o de 40 minutos aproximadamente, o de 1 hora y media, ¿no? Que es el máximo tiempo que prescribe ASTM C94 para el transporte del hormigón. Entonces se hacen las mezclas de prueba y todos los métodos de ensayo. Los métodos de ensayo escritos en la certificación de técnico de prueba en obra grado 1, que ofrece la certificación ACI. Uno de los ensayos, por supuesto, es la temperatura, es lo que me interesa medir en el hormigón, de acuerdo al estándar ASTM C1064. El rendimiento, de acuerdo a ASTM C143, todos lo conocen. Del método ASTM 173 con el medidor volumétrico, o también puede ser con el vaso de presión ASTM C231, y se puede medir con cualquiera de los dos aparatos. Por supuesto que el método volumétrico es más universal porque permite medir el contenido del aire en la pasta circundante y no le interesa el aire a presión que está dentro de los poros de las piedras. Entonces es mucho más universal, sirve para un agregado de cualquier densidad. El método ACTM es un método de ensayo estándar para la determinación del peso unitario y contenido de aire por el método gravimétrico, que también mide rendimiento. Y por supuesto se toman, de acuerdo a ASTM C192, el método de ensayo estándar para la fabricación y conservación
de especímenes de prueba en laboratorio. Y por supuesto, uno de los requisitos para estas mezclas de prueba, todos estos ensayos, un requisito de la ACI 305, es que los laboratoristas que estén haciendo estos ensayos tienen que tener entrenamiento en estos diferentes ensayos para poder ejecutarlos de forma apropiada. En el ensayo de exudación, la temperatura debe ser controlada permanentemente entre 18 y 24 grados. Como les digo, el clima nos favorece en este sentido, porque tenemos una temperatura de 21 grados a lo requerido. Y hay que cubrir, por supuesto, en todo momento el recipiente para prevenir la tasa de evaporación, y es de mucho sentido común, ¿no? Porque yo estoy midiendo la exudación, no puedo tener un ruido o no puedo tener una alteración debido a la evaporación del ambiente, ¿no? Tengo que medir la exudación del concreto, entonces hay que cubrirlo, hay que protegerlo con un trapo húmedo o una arpillera, y de esa manera prevenir la evaporación, ¿no? Y ahí se hace la medición de la exudación y se colocan en los recipientes o en las cápsulas respectivas para hacer la medición contra el tiempo. Como 40 minutos, a intervalos de 10 minutos, y el resto del tiempo durante a intervalos de 30 minutos, ¿no? Y se va pesando, y fíjense que cuando ustedes van extrayendo la exudación del espécimen, sale, se ve junto con agua, entonces, y posteriormente hay que secar al horno a 100 grados centígrados para hacer la diferencia, ¿no? Y ver cuántos sólidos, y los sólidos pasarlos a la parte sólida, y el líquido realmente, a la parte que se evapora, es la que realmente se debe medir como exudación. Entonces, con los datos obtenidos se puede trazar la curva de sangrado de un dilución, y precisamente eso es lo que hemos hecho para esta mezcla en particular, ¿no? Hemos medido la tasa de exudación. Fíjense que aquí esta mezcla ha exudado de manera variable en el tiempo, no podríamos, y después, eh, y después menos, sino que un poco al revés. Ha empezado con poco, y conforme ha avanzado el tiempo, el aditivo, que son aditivos en base a policarboxilato de Zika, lo que estamos empleando actualmente, con el tiempo va creciendo exponencialmente, ¿no? Ya aquí, esta recta que ven acá, es porque, bueno, no nos dio la hora para seguir permaneciendo. Hemos estado durante aproximadamente 5 o 6 horas midiendo la exudación, y por supuesto que se puede prolongar más este ensayo, obviamente previniendo de que no se endure la mezcla dentro del recipiente, y se lo compara con la tasa de evaporación, que es la línea recta en color rojo, y bueno, aquí vemos que le gana, ¿no? Aquí vemos que le gana la tasa de evaporación a esa recta. ¿Y de dónde sale la tasa de evaporación? Esa línea roja sale bueno, es una tasa constante, sale de esas mediciones que ustedes vieron en la fotografía, midiendo la temperatura, midiendo el viento, midiendo todas esas cosas, de ahí sale, y es una tasa de evaporación de tan solo 0.22 kilos por metro cuadrado por hora. Que tenemos que aplicar esas medidas de protección. Nosotros siempre aconsejamos a nuestros clientes aplicar las medidas de protección tempranas y oportunas. En caso de que esta exudación sea mayor a la tasa de evaporación, podríamos decir que donde coinciden estas dos curvas es aproximadamente a las 3.6 o 3.9, a las 4 horas aproximadamente, ¿no? Donde se diría que el hormigón empieza a perder su brillo, pero como les digo, esta curva tendría que continuarse. De todas maneras, en la práctica, tenemos que tomar en cuenta que el hormigón en masa tiene
desarrolla más temperatura, tiende a fraguar más rápido que un hormigón de volumen pequeño, como es un recipiente de 15 litros. En ese sentido, la tasa de exudación también disminuye y el momento oportuno de aplicar la acción vendría a ser aproximadamente a las 1 hora o 1 hora y media, ¿no? Cuando empieza a perder el brillo o cuando se hace la prueba de rascado en pavimento y existe la prueba de rascado, que es para hacer el corte, ¿no? Que inicia que indica el inicio del fraguado. Entonces, en obra, estos tiempos se acortan mucho más. Tenemos la tabla de donde sale ese gráfico que acabamos de ver, donde se ve una serie de datos, donde básicamente se resume aquí la evaporación, que es 0.22 kilogramos por metro cuadrado por hora, proyectados en el tiempo como una línea recta, comparados contra la tasa de exudación que fue medida en los recipientes pequeños, haciendo los secados en horno, ¿no? Entonces, y obviamente se extrajo la contribución de la parte sólida con la parte líquida. El mismo ensayo se hizo para lo que es un superplastificante, y vemos que en este caso el superplastificante nos permite una buena trabajabilidad, pero también existe la posibilidad de que la caída de slam sea repentina pasado un lapso de tiempo, ¿no? Entonces aquí también podemos ver que la tasa de evaporación es del hormigón con superplastificante. Y bueno, a mí me llamó la atención esto porque esto lo hemos hecho en laboratorio y supuestamente un superplastificante compacta más la mezcla y tal vez debería exudar un poco más, pero interesante ver qué puede suceder con los diferentes aditivos, ¿no? Entonces, tal vez es un poquito desalentador esto, ¿no? Pero es una llamada de atención para tomar las medidas de protección oportunas. Y la misma tabla. Interesante lo que acabas de comentar en este instante del superplastificante, que esperabas que tenga una mayor exudación. Porque en realidad los superplastificantes o los de medio rango, de estos rangos, lo que hacen es reducir la cantidad de demanda de agua porque bajan las tensiones superficiales de las partículas, facilitando el mojado de ellos. Facilitar el mojado de estas partículas, lo que tenés es una facilidad de movimiento, una facilidad de mojar sin requerir una gran cantidad de agua. O sea, sí, cuando usas superplastificante altamente efectivo, tu exudación la vas cancelando, la vas haciendo desaparecer. Es esperado lo que estás viendo en esas curvas. Sí, excelente. Entonces, bueno, ahí está la contribución de Yatsen. Y efectivamente, ¿no? Que por eso son reductores de agua de rango. Y el consumo de agua para producir, por lo tanto, hay menos agua que botar, en otras palabras, ¿no? Así que me parece oportunas. Algo interesante con tomar en cuenta que no se olviden que la exudación es un tipo de segregación. Es un tipo de segregación. Y esta segregación lo que hace es el agua se va separando de la parte sólida. Correcto. Es un tipo de sedimentación, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos del agua de sudación, la retracción y las adiciones. La probabilidad de fisuración por retracción plástica se incrementa con el retardo del tiempo de fraguado, ya sea por usar cemento con retardo de fraguado o aditivos retardadores en exceso, adición de ceniza volante, humo de sílice o enfriamiento del concreto, ¿no? Porque por supuesto le estamos dando tiempo al concreto para que exista la evaporación y no desarrolle la resistencia suficiente todavía para vencer esas tensiones de la ausencia del agua, ¿no? La ceniza volante y el humo de sílice igualmente reducen el agua de exudación, ¿no? Ojo con esto. Y de tal manera, con estas adiciones es recomendable extremar medidas para reducir la tasa de evaporación del concreto de manera que ésta no supere la tasa de sangrado.
el límite para proteger al concreto es mucho menor, 1 kilogramo, ¿no? Entonces, como les decía al principio, tenemos que aplicar nuestro criterio, nuestro criterio ingenieril y ver que en este caso, con estas adiciones, ya no funciona el 1 kilo por metro cuadrado por hora, sino menos, ¿no? Efecto incremento de la temperatura del concreto, la cantidad de agua requerida para producir un determinado asentamiento se incrementa en el tiempo transcurrido entre la mezcla y la descarga en obra. ¿Ya? Una mayor adición de agua decrementa la tasa de fraguado del concreto, resistencia y durabilidad. La pérdida del slab es evidente en corto y resta trabajabilidad. En climas áridos es más probable la retracción plástica, en elementos voluminosos se generan gradientes de temperatura que resultan en absorción y la aplicación de un curado oportuno es crítica. ¿Ya? Entonces son algunos efectos, algunas consecuencias, ¿no? Por Aquí vamos a ejemplo, hablar un poquito del efecto de la temperatura del... en el caso, Jorge, de los cementos, en tu criterio, cuál sería el que más exuda? ¿Los pozolánicos o los con adiciones calcáreas? ¿Y por qué? Tu respuesta. Sí, efectivamente los cementos pozolánicos tienen un mejor comportamiento para clima. Estos cementos están descritos en ASTM-C 595 y ACI 305 describe los cementos con pozolana. No estoy hablando de la francesa, que es, digamos, la línea con la que yo trabajo, sino porque efectivamente es un cemento tipo 1P con pozolana y es y está prescrito en la cálido, ¿no? Por el tiempo de fraguado que desarrolla y por características como, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en las láminas. Eso es Sí, verdad. Si ustedes comparan la área superficial de correcto. un cemento con adición calcárea y un cemento con adición pozolánica, que sean las 1P y los 1F, van a ver que siempre los con adiciones pozolánicas exudan menos. Los adiciones pozolánicas, además de eso, también tienen menor liberación de calor. Entonces, todos esos factores ayudan mucho en la exudación y en climas cálidos, porque los picos de liberación de calor te comprometen tu retracción y tu evaporación, ¿no? La evaporación es por la temperatura ambiente, la humedad y la temperatura del propio elemento que se está vaciando, el elemento masa o el elemento columna viga o lo que vaya a ser. Son varios factores. Pero es interesante tomar en cuenta que la exudación y la liberación de calor están muy vinculados al tipo de cemento que están utilizando. Obviamente también al tipo de dosificación, pero el cemento tiene mucha influencia. Sí, correcto. Bueno, habíamos hablado un poquito en unas láminas anteriores de las adiciones, ¿no? Precisamente hay que tener cuidado con ciertas adiciones. Muy interesante lo que dice Yatsen. Hay que jugar a un equilibrio, porque en el caso de la ceniza, bueno, me voy a saltar una lámina que está más adelante. La ceniza volante, como dice Yatsen, suda poco, ¿no? Suda muy poquito, pero retarda, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento para poco, ¿no? Entonces, es un equilibrio que hay que saber manejar. Entonces, vemos el efecto de la temperatura del concreto en el slam y en el agua requerida para lavar el slam. A igual cantidad de agua de amasado, un incremento de 11 grados o 20 Fahrenheit en la temperatura del concreto decrementa el slam en 1 pulgada. Asimismo, el incremento de agua necesario, y aquí lo podemos ver, ¿no? Más o menos baja un cuadrito, que es 1 pulgada, el slam,
por cada 11 grados o cada 10 grados, aquí vemos, o 20 Fahrenheit de temperatura, ¿no? Aquí arriba está en grados. Asimismo, el incremento de agua necesario para elevar el slab 1 pulgada varía con la temperatura del concreto, de tal manera, para un hormigón con 21 grados, un incremento del 2.5% será necesario para elevar el slab y 4.5% cuando la temperatura del hormigón es de 49 grados. Entonces, fíjense que a mayor temperatura, la tasa de incremento del agua se eleva mucho más, ¿no? Entonces es exponencial. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Actualmente aquí vemos el efecto del incremento de la temperatura en los requerimientos de agua del concreto. Y aquí vemos que a mayor temperatura, en este caso es la temperatura ambiente, igualmente el contenido de agua se incrementa, ¿no? Mayor temperatura ambiente, mayor temperatura ambiente, el requerimiento de agua se incrementa y esto, si lo es lineal porque la temperatura, recordemos la película del agua, ¿no? Al incrementar la temperatura existe una tasa de evaporación, es decir, la tasa de evaporación es constante, ¿no? La tasa de evaporación es constante a una determinada temperatura, es como poner como poner un recipiente de agua en el horno y medir cada tanto va perdiendo tanto. Entonces es un comportamiento lineal, ¿no? Y se basa en una película de agua. Es por eso que en relación a la temperatura ambiente, el consumo de agua se incrementa de forma lineal. Efecto del uso de agua enfriada en la temperatura del concreto. Debido a que el calor específico del agua es 4 a 5 veces mayor que el del cemento o agregados, el agua de mezcla tiene el mayor impacto en la temperatura final del concreto. Esto es muy interesante, y eso que el agua no es el elemento que está en mayor masa dentro del hormigón, ¿no? Pero por su calor específico tiene el mayor impacto. En general, reducir la temperatura del agua unos 2 grados centígrados reducirá la temperatura del concreto en medio grado. La adición de agua fría debe considerar el requerimiento de agua de amasado, es decir, no debemos pasarnos el requisito de agua de amasado. Y aquí en este gráfico podemos ver que aquí está la temperatura del agua enfriada a 7 grados, ¿ya? Y aquí está cada una de estas líneas son la temperatura del agua de amasado a temperatura ambiente o a temperatura normal. Y aquí a la derecha se ven, obviamente, ahí a la izquierda también, los kilos o las libras de agua enfriada a 7 grados que se añaden a la mezcla, complementando el agua a temperatura normal. Y esa mezcla me genera una reducción en la temperatura del concreto que se ve arriba y se ve abajo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos muestra este gráfico. También podemos usar hielo en la temperatura del concreto. El agua puede enfriarse hasta 1 grado centígrado con la ayuda de chillers, que son, vamos a ver más adelante que los chillers son la opción más económica. Y siempre se prescribe o se recomienda el uso de hielo en escamas. Ya no se recomienda el uso de hielo en bloques grandes, sino que el hielo debe estar dispuesto en escamas, y la adición de hielo debe limitarse al 75% del total del agua de amasado, ¿no? Y esto es para evitar que precisamente la hidratación no sea uniforme dentro de toda la mezcla, ¿no? Por eso es que el hielo se coloca de forma menuda. Y aquí vemos igualmente la temperatura del agua de amasado ambiente, y aquí a la izquierda y a la derecha los kilos o libras de hielo que vienen a complementar igualmente el agua de amasado, no incrementar, ¿no? Porque el hielo se derrite y me puede alterar la relación agua-cemento. Y esta es la reducción que se logra. Este gráfico es muy interesante porque mide la influencia de todos los agregados en la temperatura del concreto. Básicamente se puede analizar la transferencia de calor entre los distintos materiales, ¿no? Tanto el agua, los agregados como el cemento, y existen ecuaciones que fundamentan estos gráficos nuevamente. Cualquier gráfico responde a ecuaciones
Y estos gráficos básicamente nos dicen que una reducción de la temperatura del concreto de medio grado puede típicamente decimos porque por las proporciones de la mezcla, ¿no? Pero puede ser diferente. Típicamente reduciendo la temperatura del cemento en 4 grados Celsius, reduciendo la temperatura del agua en 2 grados Celsius y reduciendo la temperatura de los agregados en 1 grado Celsius. Entonces eh, fíjense que el agua tiene impacto, pero como su masa no es mucha, entonces son 2 grados. En cambio, el agregado es el elemento que tiene la mayor con tan solo reducir medio grado centígrado. De acuerdo a ACI 225R, bueno, yo les comenté que hay componentes de temperatura que son, en primer lugar, la temperatura natural en la cual se encuentran los ingredientes de la mezcla, y en segundo lugar, la temperatura de la reacción química que tiene el cemento al hidratarse con el agua, ¿no? Entonces son dos componentes que interactúan y que se perjudican la una a la otra, ¿no? Bueno, más que todo, más la temperatura inicial de los ingredientes perjudica, mejor dicho, a la tasa de reacción. Entonces, las reacciones químicas que tienen lugar en los cambios de estado del concreto generan calor y constituyen un segundo componente de temperatura. La temperatura de los materiales al inicio de la mezcla influyen en la tasa de reacción del cemento a razón del doble por cada 10 grados de incremento y a razón de la mitad por cada 10 grados de decremento. Y eso está especificado en la... Aquí vemos un gráfico que relaciona precisamente la temperatura del concreto con la tasa de reacción del calor del cemento con el agua, ¿no? Formando el CSH y los otros componentes. El CSH creo que es el más útil y los otros componentes que no son tanto, ¿no? Ahí nos puede dar más luces el doctor Yats. Entonces, ¿Te gusta lo esta es de CSH, hidrato de silicato de calcio, ¿no? Y el otro componente que correcto, es el tanto deleterio, que es inestable, baja resistencia mecánica, baja resistencia al agua, se disuelve, que es el hidróxido de calcio. Hidrato de silicato de calcio, CSH, y el hidróxido de calcio, que es la cal, el blanquito que sale, se moja y queda la eflorescencia cuando se disuelve en el agua. Y ese hidróxido de calcio es lo que se carbonata y hace que perdamos nuestro pH elevado para protección alcalina de nuestro acero de refuerzo. Es muy interesante estos aspectos de consideración de la hidratación del cemento y les va a ayudar mucho a evitar problemas en la construcción, problemas como el alisado, el acabado y no vayan a tener un piso industrial con alta porosidad en los últimos centímetros de la capa superficial. Entonces, lo que parece algo muy trivial no es tan trivial, es muy importante desde el punto de vista de durabilidad de la estructura. ¿Sí? Puede continuar, estimado Jorge. correcto. Correcto, efectivamente, y en eso también tenemos la ventaja de los cementos con puzzolán, ¿no? Sí, Es una gran ventaja. sí, justamente les decía que en ese sentido también de las eflorescencias y de la calibre, sabemos que la puzzolana reacciona, ¿no? Y de esa manera nos permite evitar. Exactamente, porque la pozolana reacciona con la cal libre y lo estabiliza, no lo deja inestable. Y si ustedes quieren eliminar todo, cuando hagan hormigones vistos y no quieren tener fluorescencia en sus hormigones vistos, usen cementos puzolánicos e introduzcanle puzolanas de alta pureza como la sílica fume, humo de sílice. Eso va a ayudar a consumir todo el hidróxido de calcio y difícilmente van a tener fluorescencia en esos hormigones vistos. Correcto.
Y bueno, un poquito hablando de los cementos, también como con el preámbulo de Janssen, hablamos de los cementos francesa, como ya habíamos hablado, son cementos del tipo 1P, cemento Portland con puzolana, de acuerdo a la clasificación C595M, unidades métricas, y permiten una mayor trabajabilidad y mejor desempeño en clima cálido debido a un tiempo de fraguado más extendido, ¿no? Entonces nos ayuda en el tiempo de fraguado, nos reduce, o mejor dicho, nos extiende el tiempo de fraguado. eh, Hay que prestar atención también al tema de la exudación, ¿no? Y que también nos favorece porque al no tener mucha exudación evita esa que se genera en la superficie de los hormigones. También un poquito lo que hablamos antes, el uso de ceniza volante puede reducir la pérdida del SLAM bajo condiciones de clima cálido, ¿no? Lo que acabamos de hablar, nos extiende el tiempo fraguado y nos reduce la pérdida del SLAM, la caída del SLAM, pero también disminuye la tasa de exudación, ¿no? Entonces tiene ese equilibrio que tenemos que jugar con él y tener el cuidado. Aquí ICPA de, de, de la, del ICPA, de una institución de la Argentina para pavimentos rígidos, donde se puede ver la variación de la temperatura a diferentes profundidades en un espesor de pavimento. Y aquí se ve lo que yo le llamaría en Forex el MACD, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, entre dos medias móviles, ¿no? Entre dos, bueno, en realidad estas no son medias móviles, ¿no? Sino que son la temperatura medida a diferentes profundidades, pero la diferencia entre la menor profundidad y la mayor profundidad, ¿no? Entonces vemos aquí gradientes bastante grandes, ¿no? ¿No? Y el lado de que esta relación de las temperaturas, como vamos a ver, bueno, en otra lámina más adelante, porque hay que tener cuidado cuando el hormigón desarrolla este tipo de temperaturas. Estamos hablando a las 12 o 20 horas. Saber en qué momento aplicar el corte, ¿no? Precisamente se espera que las temperaturas sean las más elevadas, aplicar el corte, ¿no? En realidad esto nos daría el fin de la ventana de corte, la temperatura más elevada es decir, el fin de la ventana de corte, puesto que a partir de ahí empieza el descenso de temperatura que vemos acá, y si no cortamos oportunamente, el hormigón se va a empezar a retraer, va a empezar a enfriarse y me van a aparecer fisuras. Entonces, cuando está más dilatado, tenemos que aprovechar de aplicar el corte como si se estuviera encorvando, y le aplicamos el corte y ya solito ya no va a haber problema cuando se enfríe. Interesante ver ese comportamiento, y eso también nos indica en qué momento se deben iniciar las jornadas de trabajo para evitar que ese calor excesivo del hormigón se combine con el calor del medio ambiente o el sol del mediodía y nos genere un problema. Medidas para reducir la temperatura del concreto. Se han visto en la calle los camiones mixer de Concretec, camiones que tienen mayormente una parte del trompo de color. Esto es precisamente un efecto albedo, no absorberla de manera que siga la temperatura del concreto. Se tiene que evitar el trompo de color blanco, se puede reducir de esta manera la temperatura hasta 5 grados centígrados. Además, se recomienda mojar el exterior del trompo con agua fría, y esto es lo que nos genera este efecto albedo. Evitar sobrecalentar el hormigón con excesivas revoluciones. ASTM C94 prescribe hasta 300 revoluciones desde el contacto con el agua hasta la descarga, ¿no? Bueno, hay ciertas prácticas también que se ejecutan en tempering. Muchas veces en las obras se acostumbra a la mezcla, pero ACI 305 es resistente a estas adiciones de agua.
En realidad, para este estándar debería ser prohibido añadir agua en obra y se debería solamente aplicar los aditivos respectivos para cambiar el asentamiento de la mezcla, ¿no? O para regular la mezcla. Enfriar los agregados también estrategia para lograr que la temperatura inicial de los ingredientes dicho permita iniciar el hormigón con una buena temperatura. De agarramos y tenemos estos de los agregados esto, y eso tiene proporcionalmente permite que la temperatura del agregado se mantenga en buenas condiciones, que esté en bajas temperaturas o una temperatura no muy caliente, sino que además esa agua que se esparce o que se riega a los agregados permite que el agregado absorba en su porosidad, en sus poros absorba una parte de esta agua y esa agua se constituye un reservorio de hidratación en estado endurecido, de manera que todos los granos de cemento mezclan por lo más resistente, ¿no? Incluso de son apenas de esa perspectiva, con satura de agua, menor que agregado. Ahí está la estrategia también de enfriar el agua. ¿Ya? Junto con el tema de los aspersores de agua en los agregados es la estrategia más barata, porque imagínense enfriar el cemento no se puede mojar, entonces es complicado y en realidad generalmente se echa mano a enfriar el agua, ¿no? O aplicar una estrategia que es más cara, que la misma A305 en el final de la guía lo dice que es las medidas más caras, es usar nitrógeno líquido, pero lógicamente usar nitrógeno líquido tiene la ventaja, como dice la guía, tiene la ventaja de que no altera la relación agua-cemento. Entonces uno puede enfriarlo, despacharlo, y si por algún motivo debe retornar, le sigue inyectando el nitrógeno líquido y enfría sin problemas, ¿no? Y lo conserva el producto hasta llegar a obra, ¿no? Pero es una de las estrategias más costosas. ¿Cómo tenemos un programa Visual Basic, una aplicación para dimensionamiento de aditivos químicos? Ahí se ve, por ejemplo, algunos de los aditivos que usamos en la línea de generación. Básicamente son precisamente los 5 factores, o mejor dicho, aquí están los 4 factores que prescribe ACI 305, y aquí está un quinto que es solicitud de aditivo que tiene el cliente, ¿no? O los de producto que tiene. Pues, esta aplicación me genera datos de las cantidades de aditivos que necesito para una determinada obra. Y este y una matriz de cantidades de aditivos por temperatura de concreto por tiempo de viaje o de traslado, ¿no? Entonces, cuanto más lejos es el traslado y cuanto más alta la temperatura, es mayor la cantidad de aditivos, ¿no? Y una matriz completa que a partir de la cual esta aplicación jala datos, ¿no? Entonces la tenemos nosotros esa aplicación encarados por Concretec y planteados de la carretera Okinawa.
También normalmente alcanzan el orden de 40 grados centígrados, y parte de las soluciones que se han propuesto para este proyecto es precisamente instalar un chiller para enfriar el agua en planta, que como les decía es la solución más a la mano, ¿no? Porque si no tengo que enfriar el cemento o los agregados y eso saldría mucho más caro, más difícil. Y también otro proyecto es el plan de pavimentación de avenidas y calles urbanas en distritos cruceños, junto con la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Y el desafío acá es el horario de trabajo restringido por la cuarentena, ¿no? Entonces, acuérdense del gráfico que les mostré con las temperaturas. Aquí se ve que cuando se inicia muy temprano en la mañana el hormigonado, ese excesivo calor de la mezcla puede coincidir con el sol del mediodía y me genera una elevada temperatura que no es deseable para evitar problemas de retracción. Por supuesto, también se aplica la reacción plástica que tiene que ver con la pérdida del agua, ¿no? A partir de la tasa de evaporación. Entonces, ¿qué hacemos? Impermeabilizar el suelo, ya sea con el empleo de un polietileno, para evitar que el suelo chupe esa agua del hormigón, ¿no? Y finalmente, una de las soluciones planteadas para este proyecto es el empleo de áridos de bajo coeficiente de expansión térmica, de manera que evite precisamente eso, que pueda resistir esas tensiones de retracción en el hormigón. De la pérdida de humedad del concreto, bueno, también podemos aplicar distintas técnicas. Los ingenieros, por ejemplo, están de acuerdo en cuando el una superficie o colocar tierra o humedad, si uno se asusta porque eso podría alterar sacar las probetas y en su caso las pueden zampar en piscina. A una piscina la relación no se altera, ¿no? Porque no la ha acabado dentro de la piscina, ¿no? Así que lo hemos dado antes, y al entrar a la piscina la probeta está terminada. Entonces, esa es una de las maneras de prevenir la pérdida de humedad del concreto. También está, ahora vamos a ver más adelante, la normativa boliviana que nos prescribe acerca del curado en obra y los tiempos que se deben aplicar. Y acuérdense de la temperatura de curado que hemos dicho, no, una diferencia no mayor a 11 grados centígrados respecto del choque térmico, e igualmente la temperatura del medio ambiente no debe bajar en más de 3 grados centígrados cada hora, porque si no, a esa tasa de descenso de la temperatura, también va a haber un choque térmico, ¿no? Entonces, a partir del curado en obra, también prevenimos la pérdida de humedad del concreto. También la aplicación de mantas o de membranas que la evaporación de unas barreras, ¿no? Podemos aplicar barreras contra viento, que el viento evapore o toque la superficie fresca del hormigón. Y aquí entramos un poquito en la norma. Como les dije, Concretec está certificado, el producto de hormigón premezclado está certificado bajo la norma NB604 de IBNORCA, y en sus artículos nos menciona el hormigonado en tiempo seco, caluroso, está considerado, y nos dice que cuando las condiciones ambientales indican una evaporación mayor o igual a 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, la temperatura del hormigón en el momento de colocado debe ser menor que 30 grados en elementos corrientes y 16 grados en elementos voluminosos o de 80 centímetros. Entonces, fíjense que es más estricta todavía la norma boliviana, considerando los 35 grados que indica la ACI 305, ¿no? Pero, como les dije, esto lo va a dictar siempre la experiencia,
no tenemos que cerrarnos a los 35 grados centígrados. Con la tecnología de aditivos que actualmente existe, se puede dar o liberar esa restricción, ese requisito de temperatura. E igualmente el tiempo de transporte, como les hablé de la matriz de la cantidad de aditivos por tiempo y por temperatura, también eso se puede liberar, no tiene por qué ser 1 hora y media, como dice ASTM C94, sino que se puede liberar en el aditivo que se esté utilizando. La protección y curado en tiempo caluroso, cuando la temperatura ambiente sea mayor a 30 grados o existan condiciones de viento que aceleran la evaporación. Además de aplicar materiales de curado, se deben colocar sobre las superficies expuestas protecciones especiales, que puede ser el mist fogging, por ejemplo, o la membrana de curado, la cual está especificada en la 6305 como una membrana que debe proveer una tasa de evaporación máxima, debe permitir una evaporación máxima de 0,55, algunas son más restrictivas, hasta 0,39 kilogramos por metro cuadrado por hora, ¿no? Y normalmente 0,55. Es lo que prescribe eso a través de la membrana. Entonces, la operación determinado de la superficie o inicia el fraguado de la membrana. Los materiales para iniciar protección y curado se pueden elegir entre los siguientes: neblinas de vapor, lloviznas, membranas de curado, telas, tejidos, absorbentes en superficie. A las 24 horas de acción y curado del hormigón parcialmente endurecido, prosiguiendo con el material inicial o bien reemplazando por alguno de los siguientes: riegos, diques, estanques, cámaras de vapor o arena, por ejemplo. El periodo es de días, en el cual se debe prolongar este curado, cemento de grado corriente, y 4 días con cemento de alta resistencia. Entonces, fíjense que el curado debe ser prolongado, no se debe simplemente dejar que los granos de la superficie se queden sin reaccionar, sino que debe alimentarse con, eso es como el cariño que se le dio, para que todos los granos de cemento reaccionen, ¿no? En ningún caso durante el periodo de curado el hormigón debe sufrir cargas, impactos, vibraciones, tránsito de personas, vibraciones de equipos pesados, por ejemplo, materiales, etcétera, que puedan dañar el hormigón o el material de curado. Aquí también hay algunos requisitos para clima cálido. Ya en esta lámina se ven los requisitos de la NB 122-5001, que es la norma de hormigón con vigencia en Santa Cruz de la Sierra. En clima cálido debe darse adecuada atención a los materiales componentes, a los métodos de producción, al manejo, a la colocación, a la protección y al curado, a fin de evitar temperaturas excesivas en el hormigón o la evaporación del agua, lo cual podría afectar la resistencia o el funcionamiento de la estructura. Y bien, con eso del día de hoy voy a dar una pequeña reseña sobre los laboratorios que tiene la empresa Concretec. Los laboratorios de Concretec están equipados con instrumentos de altas prestaciones y debidamente calibrados y verificados. Los laboratorios de Concretec cuentan con personal altamente entrenado y experimentado, tanto en laboratorio, obra y gabinete. Nuestros laboratorios se especializan en ensayos sobre materiales y elementos estructurales, como podemos verlo aquí en este modelo de una losa, con billetas, y también se ensayan tubos centrifugados, por ejemplo. Y nuestros laboratorios prestan servicios en planta a empresas de rubro. No salimos ahora para hacer ensayos de laboratorio, pero hacemos todos los ensayos en planta y hemos traspasado fronteras, innovando con
nuestros ensayos de laboratorio, hemos innovado, hemos generado conocimiento y también hemos desarrollado ensayos especiales, por ejemplo, algunos ensayos especiales sobre algunos elementos de hormigón que se hacen a pedido y se hacen a medida del cliente, ¿no? Entonces, esa es una pequeña reseña de nuestros laboratorios y por su atención. Ahí está la página web de la empresa, mi correo de contacto, mi perfil de LinkedIn y bueno, esa sería mi presentación. Les agradezco mucho, atento a las preguntas. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Fue interesante la exposición, muy útil, muy práctico, eficiente y realmente responde muchos problemas que se encuentran hoy en día, desde vaciado de hormigones, en losas elevadas. ¿Por qué un vaciado que me salió tan perfecto en el verano, ahora me hice lo mismo y me salió mal en el invierno? Ahí está la respuesta, ¿no? La humedad relativa es tremenda. En el verano 90%, en el invierno 20%. Eso es tremenda la diferencia. Además de la temperatura ambiente, ¿no? Que también son diferenciables. Y, Correcto. y los vientos, también se han dado cuenta que los vientos julio y agosto son unos vientos espectaculares, más la humedad relativa baja, se seca que da espanto el hormigón. Aparte de eso, también tomar en cuenta que la exudación y la evaporación es muchísimo más rápida que la exudación, se seca la parte superficial, el agua no consigue salir a la superficie, queda atrapada y genera una capa débil abajo y comienza a salirse pedacitos de descascaramiento. No son usuales, pero ocurre mucho dependiendo de los cuidados que no se tengan. Entonces, vale la pena tomar en cuenta lo que son los aspectos tomados en cuenta y considerados hoy día por Jorge. Ok, vamos a las preguntas entonces. ¿Cuáles son las preguntas que tienen los estimados participantes del seminario del día de hoy? ¿Hay alguno? Hasta aquí, hasta el momento, no he visto ninguno entre las preguntas. Bueno, es un tema muy interesante. Realmente me gustó cómo lo planteaste, inclusive la curva de evaporación que tenemos localmente. En cordillera, obviamente, el aire es mucho más seco, difícilmente va a estar húmedo y estamos más acostumbrados a ver ese tipo de efectos. Nosotros en nuestros Correcto. medios, solo si prestamos atención entre el invierno y el verano, o cuando vemos los surcitos cuando llegan. Cuando llegan los surcitos es un desastre generalizado en los vaciados, ¿verdad? ¿No es así, Jorge? Así es, correcto. Una ensalada de fisuras. ¿Cuál ha sido el caso más típico de problemas que has encontrado en épocas que llegan los sures, en los vaciados? Los problemas más típicos cuando llega el surcito. Bueno, por supuesto, el problema más típico es ese choque, esa retracción que no es precisamente una retracción plástica, sino que, bueno, además de ser plástica por los vientos, es una retracción térmica, ¿no? Que existe un gradiente de temperatura muy excesivo entre la superficie y el interior del concreto, y eso da lugar a tensiones que no puede soportar la mezcla y por supuesto se fisura. Y tenemos que prestar al tema de la calidad del agregado que utilizamos, ¿no? Concretec trabaja con agregados de la mejor calidad. Normalmente estamos utilizando agregados de Avapó, que todo el mundo conoce que es un agregado de muy bajo desgaste, muy buenas propiedades, y por supuesto se comporta muy bien en variaciones térmicas, ¿no? Tiene poca dilatación. Entonces esas cosas ayudan a evitar precisamente esos vaivenes del clima, ¿no? En los sures y también, por supuesto, en época de invierno hemos podido experimentar en algunos casos que la baja humedad hace las suyas también en los hormigones, ¿no? Y tiene lugar
algunas pequeñas fisuras de retracción debido a esa baja humedad relativa. Perfecto. Ok. Ok, mi estimado, no tenemos más preguntas, realmente no hubo preguntas y muchas gracias por su participación. ¿Alguna consideración final que quiera hacer en su exposición? ¿De despedirnos? Sí, bueno, por supuesto, muchas gracias a todos por su atención. Las láminas vamos a publicarlas dentro del grupo del CS Week. Más adelante vamos a estar lanzando con una iniciativa que tenemos igualmente con el doctor Yatsen, una iniciativa educativa. Vamos a estar lanzando algunos cursos muy específicos y muy especializados en todo lo que concierne a control de calidad en hormigón premezclado. Unos cursos que están alimentados por las técnicas más avanzadas y también la experiencia, ¿no? Se va a analizar análisis estadístico, y muchas otras cositas interesantes que vamos a enseñar al público y por supuesto los vamos a esperar ahí en esos cursos y por supuesto también la invitación a que se apersonen a la empresa Concretec para comprar diferentes productos que nosotros ofrecemos con la mejor calidad y el mejor soporte técnico que existe en el mercado. Los laboratorios brindan servicios a empresas del rubro y hacemos todo tipo de ensayos laboratorios para las empresas que lo requieren, ¿no? Con equipos más de mejores prestaciones y más avanzados disponibles. Eso sería entonces invitarlos a todos y muchas gracias nuevamente. Perfecto. Aquí hay una pregunta que salió. Santillán Franklin pregunta: buenas noches, ¿qué relación tiene el aditivo colocado en el hormigón en un clima cálido con un hormigón en un clima frío? ¿Hay que aumentar aditivos o disminuir? Pregunta. Sí, por supuesto. Como bien decía el ACI 305, hay que tener cuidado en clima frío con los aditivos. Por ejemplo, si yo coloco una dosis de retardador en Santa Cruz y la misma dosis de retardador en La Paz, no van a trabajar igual. Pero no nos vamos solamente a que el retardo va a ser más prolongado o no, sino que nos vamos a que le damos al hormigón o al viento o a las inclemencias del tiempo, le damos la oportunidad para eliminar más agua de la superficie y generar tensiones llamémosle tensiones superficiales, que es la tensión superficial en los capilares del hormigón. Y al tardar la mezcla aguada del hormigón, también la resistencia se retarda, ¿no es cierto? Entonces no gana la resistencia suficiente y vamos a tener un problema de fisura en clima frío, cuando hay un exceso de retardador, ¿no? En eso igualmente coinciden los técnicos del IBCH, que precisamente han comentado esta experiencia en La Paz con algunos de estos aditivos retardadores. Y en Santa Cruz, por supuesto, es necesario porque ya de por sí la temperatura ambiente y la humedad relativa, la humedad relativa nos ayuda bastante a precisamente a no perder esta agua superficial y la temperatura ambiente altera la, altera la tasa de reacción del cemento con el agua y por supuesto eso genera que el fraguado se dé antes, ¿no? Y el hormigón endure antes. Entonces la medida de protección eh, tienen que aplicarse antes igualmente y a lo que voy es que con el retardador en Santa Cruz no hay tanto problema porque si no es en mucho exceso, ¿no? Por supuesto, no hay tanto problema porque son otros los agentes que se encargan de elevar la tasa de reacción del cemento. Entonces esas serían las diferencias en clima cálido y en clima. ACI 305 también nos habla del clima frío, ¿no? Y nos habla de que el descenso de temperatura no debe ser mayor a 28 grados en 24 horas o 3 grados por cada hora, por un tema de choque térmico, ¿no? Entonces, también en clima frío tenemos este tipo. Eh, También algo muy importante
que nadie, o sea, esto no está oculto ahí en la guía, ¿no? La ACI. Eh, ¿Por qué especifica 25 grados? Sí, es porque es una temperatura que han estudiado los técnicos que han desarrollado estas guías, a la cual si se eleva mucho, si se excede esa temperatura, la evolución de temperatura del hormigón a largo plazo va a ser también elevada, va a perjudicar a la resistencia a largo plazo, como habíamos visto en los primeros gráficos, donde se beneficia la resistencia a corto plazo, pero se perjudica la resistencia a largo plazo con una elevada temperatura. Es por eso el límite de los 35 grados. Perfecto, interesante respuesta. Ok, muchas gracias por su participación, estimado ingeniero. Nos vemos la próxima semana en un próximo seminario en el mismo horario y va a ser el mismo día de viernes. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su participación. Tengan un buen fin de semana. Se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Excelente, nos Chao. vemos, querido Yatsen. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.